Um, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de estar aquí. De ser un poco honestos, me siento un poco fuera de lugar. Yo soy estudiante yo apenas estoy terminando mi licenciatura en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato, justo aquí al lado del CIMAT. Y, y sí, bueno, o sea, eh, pues sí, mi formación es como más teórica y esto de meterme a usar datos reales es algo que surgió a lo largo del camino el año pasado. Trabajo con la misma base de datos que ya ha mencionado Diego y Mario. Eh, de nuevo aprovecho para agradecerles dejarme trabajar con ella. Y, y bueno, entonces Mario me ha estado apoyando mucho, me ha estado apoyando mucho en la parte computacional y Tony Rieser es mi asesor de la tesis. Vamos. Entonces, bueno, mi objetivo en estos 45 minutos es un poco ambicioso. Por suerte, o sea, el objetivo general ya Diego nos hizo el favor de explicarlo, de explicarnos muy bien cuál es el problema a la hora de trabajar con estas máscaras. Eh, yo voy a tratar de profundizar un poco más en la parte técnica, en la parte matemática y en la parte computacional de qué es lo que está sucediendo detrás de la máquina. Voy a tratar de hacerlo lo más dibujísticamente posible, por favor no se asusten. Y, y bueno, y después de cubrir la parte teórica, voy a mostrar varios resultados que se han obtenido a lo largo de los meses. ¿Siguiente? Entonces, bueno, el problema ya lo conocemos. Que queremos entender un poco mejor cómo se clasifican estas máscaras y, y el objetivo va a ser usar la topología. Ahorita explico un poco mejor a qué me refiero con usar topología. Bueno, el ingrediente principal que vamos a usar para los descriptores de estas máscaras, para tratar de describir algo de estas máscaras, va a ser la característica de Euler. Entonces, la característica de Euler es algo ya conocido del siglo XVIII por Leonhard Euler, matemático suizo, y él lo primero que estuvo trabajando fue que tenía sus poliedros, cubos, pirámides, octaedros, pelotas de fútbol, y decía la característica de Euler va a ser el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras, un numerito así sencillo. Y a Euler le llamó la atención de que si tomaba un cubo, entonces y hacía esta suma bastante sencilla y que se miraba bastante inocente, siempre era exactamente la misma. Tomaba el cubo y decía tiene 8 vértices menos 12 aristas más 6 caras, 2. Tomamos el octaedro, es decir, 2 pirámides pegadas, 6 vértices, 12 aristas, 8 caras, 2. Tomamos una pelota de fútbol, un dodecaedro, 20 vértices menos 30 aristas. O sea, bueno, si los vértices son los puntos, las aristas son las rectas y las caras son las caras. Entonces, 20 puntos, 30 líneas, 12 caras, 2. Y eso es algo que vio que se repetía en muchísimos poliedros, muchísimos prismas, muchísimas figuras tridimensionales. Y de ahí surgió un estudio más profundo de por qué esta, en primer lugar, por qué era siempre igual y en segundo lugar, por qué era 2. Siguiente. Entonces, para esto tenemos que entender qué es la topología. Entonces, la topología es en esencia ver el mundo hecho de hule. Para los topólogos ven ven el mundo hecho de plastilina. Entonces, un chiste bastante recurrente es que a la hora del desayuno el topólogo siempre se confunde, porque no sabe que porque no puede distinguir de la dona de su taza de café. Y entonces este chiste está explicado en esta figura de ustedes toman una dona y si imaginamos que la dona está hecha de plastilina y la vamos golpeando un poquito, la vamos estirando, la vamos apachurrando, le vamos dando la forma con cuidado, poquito a poco esa dona se convierte en una taza. Entonces, si yo puedo tomar un pedazo de plastilina y estirarlo, apachurrarlo, contraerlo, expandirlo, eso para un topólogo va a ser exactamente lo mismo. Entonces, para los topólogos tienen este concepto de suavidad
Y de nuevo, la plastilina es un buen ejemplo porque cuando moldeamos plastilina se siente suavecito, en el sentido tradicional de la palabra. Y entonces, si por ejemplo pensamos en prismas, en varios prismas, si ustedes los imaginan hechos de plastilinas, yo tengo un cubo, si le voy pegando en las esquinas poquito a poco, eventualmente voy a tener una esfera. Igual con este prisma triangular, si yo le pego en las esquinas y lo estiro un poco y lo moldeo otro tanto, al final todos estos van a ser esferas. Entonces lo que voy a tratar de... El mensaje principal es que la característica de Euler es un invariante topológico. Y entonces eso responde a una de las preguntas. Como todos estos prismas yo los puedo moldear como si fueran una esfera, todos los prismas son iguales y por lo tanto van a tener la misma característica de Euler. Siguiente. Y, bueno, para entender por qué es 2 es necesario desarrollar un poquito más de maquinaria matemática. Formalmente se conoce como homología simplicial. No voy a ahondar en detalles, pero la homología simplicial en esencia surge, bueno, el ingrediente principal es trabajar con lo que conocemos como simplejos. Entonces, estos son los primeros 4 simplejos. Este es un 0 simplejo, un punto. Este es un 1 simplejo, una recta. Este es un 2 simplejo, un triángulo relleno. Es importante que esté relleno. Este es un 3 simplejo, o sea, una pirámide que está rellena. Y entonces, en otras palabras, los simplejos es simplemente ver un triángulo de más dimensiones. O sea, este lo pueden ver como un triángulo en 0 dimensiones. Este es en realidad un triángulo de 1 dimensión, un triángulo de 2 dimensiones en el plano, el triángulo usual. Si nos imaginamos este triángulo en 3D, vamos a tener una pirámide y así podemos seguir generalizando en dimensiones más altas. Claro que aquí ya no puse el 4 simplejo porque nosotros no podemos ver en 4 dimensiones. Siguiente, saltémosla. Siguiente. Y bueno, una anterior. Y bueno, solo como cultura general, aprovechando esto, al final, después de hacer muchísima maquinaria matemática, al final se pueden definir ciertos números de Betti. Betti es este símbolo que parece una B estirada aquí. Y entonces voy a definir varios números de Betti. Entonces el número de Betti 0 es el número de componentes conexas, es decir, cuántos pedazos tal cual tengo. O sea, si por ejemplo esa mesa es una única componente conexa, pero si yo estuviese viendo la mesa y la silla, estoy viendo en realidad 2 componentes conexas, porque la silla y la mesa son 2 cosas distintas. Betti 1 es el número de 1 ciclos. Por ejemplo, si yo estuviese viendo esta silla, este es un 1 ciclo, aquí en la parte del recargabrazos. O, por ejemplo, esto también es un ciclo, ¿sí? Es un círculo. Beta 2 es el número de agujeros en el sentido tradicional de la palabra. Bueno, esta silla no tiene agujeros, pero si imaginamos algo que está hueco, eso es un agujero. Y entonces al final uno puede definir la característica de Euler como la suma alternada de agujeros de varias dimensiones. Entonces, solo para terminar de clarificar por qué Euler se dio cuenta de que los cubos tienen característica de Euler 2, piensen de nuevo un cubo. ¿Cuántos componentes conexos tiene? Pues 1, solo es un cubo, solo es un pedazo. ¿Cuántos ciclos tiene? Bueno, pues en los cubos no veo agujeros como estos, ¿verdad? Entonces, no tiene agujeros, no tiene 1 ciclos. ¿Tiene 2 ciclos, es decir, agujeros en el sentido tradicional? Pues sí, estoy suponiendo que el cubo es hueco, entonces hay un agujero cúbico dentro del cubo, valga la redundancia. Y entonces mi característica de Euler va a ser, entonces, número de componentes conexos, 1, menos número de 1 ciclos, 0, más número de agujeros en el sentido tradicional, 1.
Entonces 1 más 1, 2. Y bueno, eso solo es como cultura matemática general. Pero bueno, lo que importa es lo siguiente. Ya a cuestiones más serias, yo tengo mis máscaras, quiero de algún modo entender qué pasa con ellas usando la característica de Euler. ¿Y a qué me refiero con eso? Entonces, cuando yo digo una función, yo digo una máquina. Imagínense como una máquina que yo le doy un vértice, un punto, y la máquina me devuelve un número. Por ejemplo, ese número puede ser curvatura. O sea, si el número está muy curvado, me dice 1. Y si el número está muy el punto está muy plano, me dice 0. O me puede decir cuál es la distancia de ese punto al centro de masa, o cuál es la distancia de ese punto a un cierto plano. O, por ejemplo, si además tuviésemos el dato de opacidad o de transparencia de la máscara tal cual, yo también podría decir, dame la función que sea el brillo. O sea, que sea 1 si es muy brillante y que sea 0 si es muy opaco. Pero bueno, entonces tómese cualquier función que ponga numeritos a los vértices. Por ejemplo, aquí estoy considerando varios tipos de curvaturas. Pueden darse cuenta que las partes azules son las planas y las partes amarillas son las partes más curvadas, las partes más agudas. Entonces tengo que todos mis vértices, todos mis puntos de mi máscara van a tener un numerito asignado. Ahora bien, ¿cómo hago para tener numeritos en las líneas y en los triángulos? Esto lo que me está diciendo es simplemente, tómate una arista. Entonces, ¿cuántos vértices tiene una arista? 2 puntos. Entonces, si tienes 2 puntos, tómate el más chiquito de esos 2. Un triángulo. Un triángulo tiene 3 puntos. Tómate el más chiquito de esos 3. Y el caso es que al final voy a tener puntos asignados voy a tener números asignados a los puntos, a las aristas, a las líneas y a las caras. Luego, yo voy a decir, ok, tengo todos mis puntos, digamos que están entre 0 y 1. Tengo todos mis puntos, aristas y caras con numeritos, y esos numeritos están entre A y B, entre 0 y 1, digamos. Y voy a dividir ese intervalo, voy a trocearlo en pedazos iguales. Y luego yo me voy a preguntar cuántos de esos puntos superan cierto umbral. El dibujo aquí es el siguiente. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un gato y a mí me interesa la curvatura. Si se pueden dar cuenta, la parte azul son las planas y las partes rojas son las curvadas, o sea, las patas, la cola, las orejas. Entonces al inicio le digo, dame todos los puntos mayores a 0, es decir, dame todo. Luego me voy a decir, dame todos los que tengan curvatura mayor a 0.1. Luego, dame todos los que tengan curvatura mayor a 0.3. Luego, 0.5, 0.7, 0.9. El caso es que si yo pido más curvatura, voy a ver menos puntos, ¿sí? Entonces voy a estar rompiendo el gato. Entonces primero veo todo el gato, luego ya no veo las partes planas, luego ya veo menos partes y cada vez solo voy viendo partes más y más agudas. Y a medida que yo voy destruyendo el gato, yo voy preguntándome cuál es su característica de Euler, es decir, cuál es su número de vértices menos número de aristas más número de caras que sobrevive. Y entonces, en cada paso voy a tener una característica distinta porque estoy haciendo gatos distintos, estoy haciendo pedazos de gatos distintos. Y a mí lo que me interesa es ver cómo evoluciona, ver cómo cambia esa característica, con la esperanza de que si tengo dos objetos y su característica de Euler se parece, entonces los objetos iniciales tienen que parecerse. Esa es la premisa original. Entonces este es un ejemplo. Entonces al final yo lo único que veo es que al final yo ya no veo los modelos 3D, sino solo veo estas gráficas que me dice tu característica de Euler al inicio era 2 y luego como que era 1 y bajó a 0 y como que bajó 1,
Y como que ahí se mantuvo y pegó una especie de brinco, llegó hasta 15 o llegó hasta 25 y luego bajó. O sea, yo no puedo decir realmente qué es lo que sucedió aquí, pero puedo decir, mira, como que esta línea gris se parece mucho a la línea roja, entonces el objeto que tiene característica de Euler gris y el objeto que tiene característica de Euler roja deben ser parecidos. Es el modo que leo estas gráficas. Siguiente. Bueno, esa es una descripción del algoritmo, la voy a saltar. Siguiente. Y bueno, entonces al final yo hago muchas gráficas, yo tengo todas las máscaras, a cada una de ellas le hago gráfica de característica de Euler. ¿Y qué hago con ellas? Bueno, pues voy a usar técnicas de aprendizaje de máquina, de clasificación, en este caso un método supervisado, el que más usé fue el Support Vector Machine, SVM, y la idea del Support Vector Machine, la más básica, es la siguiente. Tengo dos conjuntos, digamos en este caso piénselo como dos familias de máscaras, la familia azul y la familia roja, y a mí me interesa hacer un hiperplano, o sea, una recta en este caso, que tal cual divida las dos familias. Es decir, si yo tengo mis gráficas viviendo en un espacio, yo quiero trocear mi espacio, yo quiero dividir mi espacio de modo que de un lado esté la familia azul y del otro lado esté la familia roja. Entonces, este es un método supervisado en el sentido de que si yo quiero clasificar datos, tengo que tomar una parte de esos datos y usarlas como entrenamiento. Es decir, yo le digo a la máquina, mira, estas son azules y estas son rojas. Trocea el espacio, divide el espacio. Y una vez que la máquina hace muchos cálculos y me dice, esta es la recta que divida el espacio, entonces, supongamos que luego yo tomo un punto, y luego yo tomo otra máscara, que no le dije a la máquina cómo era, pero esa máscara cae aquí, ahí donde estoy apuntando. Ustedes dirían que si cae ahí es azul o es roja. Va a ser azul, porque está del lado de las azules. Y si yo tomo otra máscara, le hago su gráfica característica de Euler y de repente cae aquí, ustedes dirán que esa máscara es familia azul o es familia roja. Es familia roja. Entonces, esa es la idea del aprendizaje, esa es la idea del método supervisado de clasificación. Siguiente. Saltemos eso. Bueno, y ustedes dirán, bueno, entonces ya estamos, ¿verdad? Pues la verdad es que no. Hay varios problemas con ese enfoque. El primero es que es una cantidad este es un método que me exige una cantidad fija de familias. O sea, me dice, si yo le digo van a ser 9 familias, la máquina me va a trocear el espacio en 9 pedazos. Y entonces, cuando yo tomo una máscara, forzosamente va a caer en uno de esos 9 espacios. La máquina no se puede inventar de la nada un décimo espacio, una décima categoría. Entonces, eso puede presentar un problema. La otra es que siempre hay un grado de subjetividad, porque, de nuevo, es un método supervisado, así que un pedazo de mis datos yo le tengo que decir específicamente cómo se clasifica. Y ese específicamente cómo se clasifica, de nuevo, que puede no ser del todo correcto. Pueden haber discrepancias, así que ahí habría que tener cuidado. Y lo otro es que, bueno, este ya no es realmente tanto problema gracias a lo que ha hecho Mario de elaborar muchas máscaras intermedias, de que se necesitan muchas máscaras para que la máquina entrene muy bien. Así que, ¿cuál es otra solución? Bueno, otra solución es hacer métodos no supervisados. Por ejemplo, tengo aquí mis puntos. De nuevo, tengo máscaras, pero si se dan cuenta, esta vez no las pinté en rojo y en azul. Solo son máscaras. Y yo lo que voy a decir es que, de algún modo, yo las voy a colorear. Las voy a colorear al azar.
una vez que las coloreo al azar, hago la máquina de soporte vectorial anterior, troceo el espacio, divido el espacio, y al hacer esa división me va a quedar cierta distancia. Pues sí, hay una noción de qué tan alejados están mis puntos de esa división. Entonces, a mí me gusta que haya mucho espacio entre los puntos y mi línea divisoria. Entonces, coloreo mis puntos de algún modo y divido. Mido cuál es la distancia y vuelvo a repetir. Entonces, tomo esos mismos puntos, los coloreo de otra manera, y si los coloreo de otra manera, los voy a dividir de manera distinta. Vuelvo a repetir. Entonces, tomo otros dos puntos y los divido. O sea, en otras palabras, esto es como ir dando palazos. O sea, yo no sé a priori cuál es verde, cuál es roja, cuál es azul, así que voy a pintarlas de todas las maneras posibles, dando todos los palazos posibles, y con suerte, en algún momento voy a hallar la mejor. Voy a hallar a fuerza, o sea, de todos los intentos, uno tiene que ser el bueno. Uno tiene que darme la mejor distancia entre los puntos y mi línea divisoria. Siguiente. Siguiente. Antes. Ok. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que es muy, muy pesado. La máquina ya batalla mucho para... O sea, la máquina ya batalla para hacer uno de estos planos. Ahora, imagínense si yo le pido hacer todos los planos posibles, de todas las coloraciones posibles, de todas las divisiones posibles. Entonces la máquina va a tener mucho trabajo. Así que parte del trabajo que está actualmente en desarrollo es ver cómo esta idea se puede hacer de manera más rápida, de manera menos costosa y de manera más inteligente. En lugar de estar dando palazos de ciego, de algún modo sospechar dónde pueden estar las buenas divisiones y únicamente concentrarse en ellas. Siguiente. Y bueno, entonces pasando a los resultados, de nuevo se trabajó con 128 máscaras, las mismas máscaras que ya han visto antes. Se trabajó con la idea de que eran 9 familias. A mí me las dieron en 9 carpetas distintas. Eso lo tomé como punto de arranque. Siguiente. Entonces, por ejemplo, si una carpeta, la carpeta 2, traía varias máscaras. Estas son 8 de ellas. Esta es una muestra de 8 de ellas. Y por ejemplo, la carpeta 9, esta es otra muestra. Entonces, de nuevo, yo me siento aquí fuera de lugar, pero esta siempre me llamó mucho la atención de por qué estaba aquí con las demás, porque pues veo que estas como que todas tienen agujeros y esta no. Y bueno, siguiente. Entonces, la idea fue ver si estas gráficas de característica de Euler me podían decir algo de esta máscara que sí tiene agujeros versus la que no tiene agujeros. Se intentó con varias funciones que por puntos me asignan números, varias funciones relacionadas a curvatura. Las curvaturas no funcionaron en lo absoluto porque aquí, como se pueden dar cuenta, no se puede distinguir absolutamente nada. Siguiente. Lo que sí funcionó fue aprovechar de que estas máscaras vienen delimitadas en cubos, y entonces se tomó la distancia horizontal, es decir, estos puntos tienen valor bajo y estos puntos tienen valor alto. Luego la distancia vertical, o sea, imagínense que aquí estoy como cortando de derecha a izquierda, bueno, de izquierda a derecha. Aquí estoy cortando de arriba para abajo y aquí estoy cortando de frente para atrás. Entonces, en este caso los puntos más hacia la derecha tienen valores bajos y estos valores altos. En este caso los puntos más arriba tienen valores bajos y estos valores bajos. Y aquí los puntos que están más al frente tienen valores altos y los que están más atrás tienen valores bajos. Siguiente.
Y entonces en realidad lo que estoy haciendo es que estoy viendo tres gráficas de característica de Euler distintas. Entonces aquí cada color distinto significa una familia original distinta. Y esto ya está más bonito, porque si bien no está precisamente ordenado, tampoco es una mezcla de arte contemporáneo como en la anterior. Siguiente. Entonces, usando máquinas de soporte vectorial, probando con varios conjuntos de entrenamiento, se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, por ejemplo, para la familia 2, que es la familia más, por lo menos con estos métodos, es la familia más fácil, porque es la familia que tiene agujeros. Y como les expliqué antes, esta técnica surge de ver agujeros. Entonces, esta familia es la fácil, tiene agujeros claros, y por eso su gráfica de característica de Euler de todas ellas sigue un mismo patrón. Y si vemos otra familia, vemos que es un patrón distinto. Bueno, quitando la celeste, pues todas las otras 7 se parecen bastante. Y si las vemos de manera visual, si las vemos las máscaras tal cual, como que parece que sí hay un... La celeste es 85, que corresponde a esta. Sí, esta. Siguiente. Luego aquí tenemos otro ejemplo, familia 5. Aquí la que resalta es la 84, que es esta que ven aquí en la esquina. Y las otras siguen un patrón parecido. Siguiente. Y aquí la familia 9, que la que resalta es la negra, que corresponde a esta que ven aquí, que creo que este es el ejemplo más simbólico de que la gráfica que resalta es exactamente la que menos se parece visualmente. Y de nuevo, esta máscara que había mencionado antes, en lugar de terminar con las máscaras que tienen agujeros en los ojos y en la boca, terminó junto con estas, que por lo menos veo que tiene similitud en los ojos y en la boca. Siguiente. Y bueno, entonces, ahora si graficamos estas 4 familias, ahora vemos que los colores sí se distinguen, o sea, cada color sigue una especie de patrón distinto. Siguiente. Ahora, considerando las 9 familias, pues en cierto modo los colores siguen manteniendo medio separados. Siguiente. Y bueno, entonces eso fue con máquinas de soporte vectorial, con métodos supervisados. ¿Qué pasa con métodos no supervisados? Entonces vamos a probar el caso más fácil. Entonces, ahora para el método no supervisado, yo simplemente le di todas estas máscaras estas 20 máscaras que se ven aquí. No le dije, a la máquina no le dije cuál era cuál. Simplemente dejé que corriese y que me dijese cómo se dividen las familias. Siguiente. Y bueno, el resultado, eso que ven ahí, se interpreta de la siguiente manera, anterior. Entonces corrí y lo emocionante es que funcionó en este caso. O sea, me dijo, en un lado, en la derecha, están todas estas que tienen agujeros, están todas estas a excepción de estas dos. Estas dos van con la familia 9. Entonces, de nuevo, el algoritmo detectó que estas tienen agujeros y que por lo tanto pertenecen a un grupo muy distinto a estas que están aquí abajo, agregándole estas dos. O sea, estas dos están más cerca de las de abajo que las de arriba. Siguiente. Siguiente. Pero todavía hay mucho que trabajar. Por ejemplo, ahora si ya tomo 2 familias que no tienen agujeros, ninguna de las dos, ya los resultados son un poco más extraños. Entonces, de nuevo, a la máquina yo solo le doy todas estas máscaras y veo cómo las divide. Y lo que resultó es que la máquina al final me decía, todas se parecen a excepción de una. Siguiente. Entonces, primero me dijo la que menos anterior. Entonces, si tomamos todas estas en conjunto, la que menos se parece en conjunto es, siguiente, esta. Bueno, ok. Y entonces lo que hice fue decir, bueno, vamos a borrarla
vamos a suponer que no existe. O sea, lo que yo imaginé que está sucediendo es que como que todas están en una bola y una está muy alejadita. Y como esa está muy alejadita, entonces ahí pone la línea divisoria. Entonces, bueno, vamos a quitar esta que está muy alejadita con la esperanza de que ahora mi línea divida la bola en dos pedazos iguales. Y no resultó en eso. Lo que resultó es que después simplemente me dijo, esta es la que menos se parece a todas. O sea, no, antes. Entonces tengo estas y me dice, esta es la que menos se parece. Y si quitamos esta, la que menos se parece a todas en conjunto es esta. Y si quitamos esa, la que menos se parece en conjunto es, creo que la que sigue es esta. No, bueno, es esta. Y si quitamos esta, la que menos se parece a todas es, siguiente, es esta y así nos vamos. Entonces, sí. Ya el último ejemplo es de nuevo, doy todas estas máscaras, vamos a ver si puede dividirlas en dos grupos y no puede. Pero esto es un poco más interesante porque la que me dice que es porque la que le causa problemas, o sea, como que la que resalta de todas estas va a ser siguiente, esta. Entonces esto me parece un poquito más interesante porque no sé qué tanto influya el hecho de que que tiene una forma extraña, o sea, que como que tiene aquí un golpe anterior. Tiene un golpe que hace que hace que claramente se distinga de las demás. Siguiente. Y bueno, si removemos esta y volvemos a correr el algoritmo, me dice que esta es la que menos se parece, y luego esta es la que más resalta, y si quitamos esta es la que más resalta, y si quitamos esta es la que más resalta de todo el conjunto anterior. Entonces, bueno. Ventajas y desventajas. La gráfica característica de Euler, bueno, quizá no sea un método precisamente fino, pero es muy rápido. Entonces, por lo menos distingue cosas muy que resaltan a simple vista, como tener agujeros de no tener agujeros. Entonces, eso puede ser como un buen filtro inicial para luego usar métodos más detallados que capturen más finuras. ¿Sí? Siguiente. Bueno, esta es la bibliografía y la última. Y bueno, eso es todo lo que tengo para hoy. Muchas gracias. Tenemos solo 10 minutos de preguntas. No sé si hay algún comentario o pregunta. Oye, ¿y qué tanto mejorarían los resultados si tuvieras más máscaras? Bueno, si tuvieras una muestra más grande todavía. Sí, eso es algo que todavía me falta hacer. O sea, de hecho, Mario gracias a Mario ya hay una cantidad mucho más amplia de máscaras. Lo que sucede es que, por ejemplo, cuando se hace máquina de soporte vectorial o en general cualquier método de clasificación supervisado, la proporción que recomiendan es 70% entrenamiento y 30% de pruebas. Entonces, en el conjunto de datos original de 128 hay familias que solo tienen 4 o que solo tienen 2 máscaras. Entonces, pedirme el 70% para hacer entrenamiento no tiene caso. Sí, exacto. Justamente por esas cifras yo pensaba que a lo mejor necesitarías ampliar más tu muestra, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues habría que esperar que hagas esa prueba y nos cuentas, ¿no? ¿Alguna otra participación? En el caso de los grupos las familias que estabas partiendo de origen que te dieron Diego y los demás, no sé si han contemplado la temporalidad de las máscaras, porque, bueno, mayoritariamente son etapa 4A, 4B, pero yo esperaría que te salga la mayor diversidad de familias o grupos en la 4A que en la 4B, porque en la 4B es cuando empiezan como los mexicas a imitar las máscaras, entonces hay mayor uniformidad, como el grupo Zultepec, mientras que la que se te dispara, que señalabas que te llamaba la atención, ¿por qué no estaba ahí? Alguna vez le comenté a Diego que todas menos esas son contemporáneas.
Entonces están inspirada en la Chontal, pero esa es una Chontal verdadera de Guerrero y los otros son copias mexicas de la Chontal. Por eso se te dispara. O sea, el programa dice que sí pertenece, pero te llama la atención porque si no está perforada. Es porque esa es de un gobernante anterior y esa sí viene de Guerrero y las otras son inspiradas en las de Guerrero. Entonces, quizás en otra de las familias, alguna de esas que se te dispare, tiene que ver porque no son contemporáneas en las ofrendas, ¿no? No, la línea temporal no ha sido considerada. De hecho se ha ignorado por completo o sea, los metadatos, es decir, localización, línea temporal, cultura, origen, etc. O sea, solo se ha trabajado con los modelos 3D tal cual.